Buenos días, Karen. Hola, buenos días, profesor. Buenos días, compañera. Buenos días, Elizabeth. Bueno, vamos a esperar unos minutitos en lo que entra sus demás compañeros. A ver, ¿quién más está? Ujú. Ok. Buenos días, Arnold. Buenos días, profe. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, ya para terminar el tema de ayer. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro de la clase de ayer? En lo que les comparto la presentación. Pues yo creo que yo tenía dudas ayer, pero nuevamente me vi la grabación de la sesión y ya fue como más claro para mí. Ok, Sobre todo para sacar el coeficiente de varianza, entonces. ok, mm, Pero no sé si los demás compañeros tengan dudas. pues no lo sé. A ver, vamos a ver si alguien más tuvo alguna duda o quiere que revisemos algo en específico, ¿no? Yo no, profe, todo bien, gracias. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar. Déjenme poner esto en modo presentación. Ok, déjenme poner un poquito para acá. Acomodar esto para acá. Ok, ahí está. Bueno, entonces nos quedamos aquí en este slide y vamos a ver ahora las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. El día de ayer estuvimos viendo las medidas de tendencia central, cómo obtenerlas para los datos no agrupados. Entonces vamos a obtener aquí en este caso para datos agrupados. Estamos hablando de que estas métricas son aproximadas, ¿no? Como en el caso de la clase de anteayer. Bueno, entonces vamos a obtener la media, mediana y moda, que son aproximados. Entonces, en primer caso, vamos a ver la media aproximada y cómo se obtiene. Esta sería la fórmula, ¿no? Donde I sería el elemento uno, ¿no? El intervalo uno y J sería el intervalo, el último intervalo, ¿no? Esta sería la media aproximada, que es X testada A, subíndice A. Y aquí, si se fijan, la fórmula es que vamos a multiplicar la media, ¿no? O, perdón, el punto medio del intervalo de clase y lo vamos a multiplicar por la frecuencia de ese intervalo. Y lo vamos a dividir entre n, que es el número de observaciones. Bueno, ok, vamos a ver esto.
Entonces, primero que nada, hay que tomar ciertas consideraciones. Vamos a ver que el intervalo de clase que esté en la posición n más 1 sobre 2, ¿no? Si el número de datos es n, el número de datos n es impar. Entonces, la fórmula para saber en dónde se encuentra el intervalo de clase, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la mediana, pues va a ser n más 1 entre 2. Pero si, en caso de que n sea par, ¿no? Que el número del conjunto de datos sea par, entonces lo que vamos a hacer es el promedio de los intervalos ubicados en los lugares n entre 2 y n más 1 entre 2. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ¿cómo se llama? Unos ejemplitos para que esto esté mucho más claro. Y la moda aproximada pues va a ser el intervalo de clase con la frecuencia absoluta más alta. Entonces, de igual manera que anteriormente, pues podemos tener, ¿cómo se llama? Solamente una moda, podemos tener, puede ser bimodal, ¿no? Ese conjunto de datos, o puede ser multimodal. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos este intervalo de clase, donde aquí tenemos la media, ¿no? Aquí tenemos la media y tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa, perdón, acumulada, tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Tenemos que el número de observaciones son 30 y aquí están los intervalos de clase, ¿no? Cada uno tiene su límite inferior y su límite superior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en esta tabla lo siguiente es, vamos a obtener la media aproximada. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con en el caso anterior, donde tomábamos la observación y le restábamos, ¿no? Esta sería la observación y lo multiplicamos por la, ¿cómo se llama? Por la media. En este caso, esta sería la media y esta sería la frecuencia absoluta. Entonces vamos a restar la media menos la frecuencia absoluta. La media menos la frecuencia absoluta y vamos a sumar ese resultado al siguiente intervalo, que sería la media menos la frecuencia absoluta y así sucesivamente. De esa manera, pues vamos a obtener un resultado y lo vamos a dividir entre 30. En este caso 30 porque n es 30. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Pero profesor, ¿si es resta o es multiplicación? Porque ahí el símbolo es un circulito, ¿no? Entonces A es un ver, producto, ¿no? exacto. Sí, aquí es multiplico este por este. Tienes toda la razón. Es multiplico este por este y el resultado lo voy a sumar. Efectivamente. Sí, porque si lo restamos, cada grupo de datos entre paréntesis no me está dando 214. Y si lo multiplico el 5.25 por 3 y así, entonces sí me da los 214.2. Es correcto. Ok, Tienes toda la razón. Yo estaba, gracias. no sé en qué estaba pensando y efectivamente es la multiplicación. Así lo dice la fórmula, ¿no? Aquí está, perdón. Este puntito indica multiplicación, efectivamente. ¿Sale? Gracias por la aclaración. Y, Dale, profe, gracias. y entonces aquí obtenemos la multiplicación de todo esto, hacemos las operaciones y obtenemos este resultado, que lo vamos a dividir entre 30. Y entonces, pues ya la media aproximada de este conjunto de datos es 7.14. ¿Ok?
como vimos, es más o menos parecido al procedimiento de lo que sería el conjunto, perdón, para datos no agrupados. En este caso son datos agrupados porque tenemos intervalos de clase. Estamos trabajando con intervalos de clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o aclaración, alguna duda? Para mí todo bien. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces continuemos. Entonces vamos a obtener ahora la mediana aproximada. Entonces, vamos a ver que al ser un intervalo de clase par, ¿por qué? ¿Por qué par? Porque son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el intervalo de clase, los intervalos de clase son 6 y n es igual a 30. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar esta formulita, ¿no? Nos dice cuando los datos, cuando el intervalo de clase es par. Entonces vamos a ver que vamos a utilizar esta fórmula de acá. Entonces dice, entonces la mediana aproximada se encuentra entre 30 entre 2 más y 30 más 1 entre 2. Y esto nos da 15.5. ¿Ok? Entonces Ok. andamos aquí. 15.5 está en esta ¿En ese rango? en este rango, ¿no? Aquí está, por aquí anda. Y entonces está entre el intervalo 3 y entre el intervalo 4, ¿ok? Y entonces, ahora sí, la mediana aproximada, vamos a tomar los datos que son de la media, ¿ok? Tenemos la media que es 6.65, que corresponde al intervalo de clase número 3 y vamos a tomar la media del intervalo de clase número 4, ¿ok? Y entonces tomamos esto, lo sumamos, lo dividimos entre 2 y tenemos la mediana aproximada, ¿no? Que es de 7, ¿correcto? Entonces, la mediana del conjunto de datos de este conjunto de datos es 7. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Y vamos a ver que la moda la vamos a obtener, la podemos obtener visualmente, pero también la podemos obtener de la tabla de datos. Ahorita se los enseño. Entonces, podemos ver que los dos valores que más resaltan serían, en este caso, se toman los puntos medios de cada intervalo de clase. Entonces, vamos a tener que la moda está en el intervalo de clase 3 y en el intervalo de clase 5. Y entonces vamos a ver los puntos medios del intervalo de clase 3 sería 6.65 y el intervalo de clase número 5 sería 8.05. Esos dos valores serían las modas aproximadas. ¿Sí queda claro? Oh, ok, ok. Entonces, en este ejercicio, en el ejemplo, hay dos modas, es bimodal. Sí, así Ah, es. ok. Aquí lo vemos en la gráfica, los dos valores que resaltan, ¿no? De todo el conjunto de datos, estamos hablando que están, ¿cómo se llama? En los intervalos de clase número 3 y número 5. Entonces, ¿cuáles son los valores de moda aproximada que vamos a tomar en cuenta? Pues los puntos medios de esos valores, de esos intervalos de clase. ¿Ok? Ok, todo más claro. Gracias. Y entonces, si nos regresamos, tenemos el intervalo de clase 3, ¿no? Como lo vimos en la gráfica,
Y el punto medio sería el de 6.65. Ese sería la moda aproximada, una de las modas aproximada. Y luego, si nos vamos al intervalo de clase número 5, el punto medio sería 8.05 y este sería el valor modal aproximado, ¿no? El otro valor modal aproximado. Entonces, perdón, tengo las dos modas aproximadas. Entonces, en este caso tenemos que es bimodal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Una, profe, todo claro, gracias. Entonces, en este caso me sirvió también para demostrarles que, por ejemplo, las gráficas, pues también nos pueden ayudar para darnos cuenta, para obtener, por ejemplo, la moda, la media, la mediana, en fin, de los datos. También gráficamente lo podemos ver, ¿no? Tanto para valores, es algo importante, tanto para valores no agrupados como valores, datos, ¿cómo se llama? Agrupados. Muy bien, vamos a ver qué más sigue de esto. Ok, entonces terminamos de lo anterior, de la presentación anterior. Déjenme parar esto. Y vamos a continuar con el último tema. ¿Tienen alguna otra duda antes de pasar al siguiente tema? Yo Sobre no, profe, esto, muchas creo que gracias. no. Todo bien, profesor. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Déjenme ver dónde está. Aquí. Ujú. Bueno, entonces, el siguiente tema, el siguiente y último tema es el muestreo en poblaciones finitas. Hago la aclaración que a lo que se llama poblaciones finitas son aquellas que no tienen reemplazo. O sea, déjenme ponerles un ejemplo. Yo tomo como una población, por decir algo, a todos los alumnos de una escuela, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, una población finita es que cuando yo tomo una muestra, ¿no? Hago una muestra de esa población, ¿sí? Los alumnos que yo tomé para, ¿cómo se llama? Para hacer la muestra, para formar la muestra, pues no van a tener un reemplazo, no va a llegar otro alumno a reemplazar esos alumnos que yo tomé para formar la muestra. Simplemente, pues el número total de la población se va a reducir. ¿Sí me explicó? ¿Sí queda claro? Sí, profe. De tal manera que a eso se le llama población finita, ¿ok? Eso es una población finita porque entre más tome, pues entonces se va reduciendo el número de la población, ¿ok? Ahora, población infinita son aquellas que tienen reemplazo, ¿vale? Imagínense por un momento, pues algún conjunto en el cual cuando yo estoy formando la muestra, cada vez que tomo un elemento para formar esa muestra de esa población, pues ese elemento que tomé es reemplazado con otro. Entonces, ¿qué significa? Que son poblaciones que nunca terminan, son infinitas, ¿ok? Esa Ok. es la diferencia, ¿vale? Entonces vamos a hacer el muestreo en poblaciones finitas. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema. Déjenme nada más acomodar esto para que aquí va. Muy bien. Y bueno, pues vamos a ver que el tamaño, ay, ¿por qué esto? Bueno, vamos a ver que el tamaño muestral pues va a depender de decisiones estadísticas y no estadísticas, ¿no?
Pueden incluir, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, el presupuesto, el equipo con el que se cuenta. O sea, el llevar a cabo un proceso de muestreo puede ser tan complicado y tan elaborado que pues requiera de muchos recursos, ¿no? Y también se complique por las condiciones en las cuales se lleva a cabo, ¿no? Entonces, vamos a ver que una de las cosas que se necesitan determinar, pues es el tamaño de la población. Hay veces que la población es tan pequeña que no es necesario hacer un muestreo, sino entonces lo que se hace es obtener la información directamente de la población. Entonces, pero cuando la población es muy grande, ¿no? Esto complica las condiciones y por lo tanto vamos a llevar a cabo un proceso matemático, ¿no? Estadístico para describir las características de esa población a través de un método indirecto en el cual sería el muestreo, ¿no? Tomamos una muestra que sea estadísticamente significativa, que me permita describir las características de la población, ¿ok? Entonces, por eso se hace este muestreo, ¿no? Por cuestiones económicas, me refiero en cuestión de recursos, de equipo disponible, de presupuesto, etcétera, 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 ¿no? Ya vimos al principio en la clase 1 que hay métodos, hay diferentes métodos para llevar a cabo el muestreo, ¿no? Y dependiendo del tipo de población y de sus características que queramos analizar, ¿no? Bueno, ese sería uno. La otra cosa que es muy importante es el nivel de seguridad o de confianza. Se le llama más bien el nivel de confianza. Y en este caso son intervalos aleatorios que se utilizan para acotar un valor con una determinada probabilidad alta. ¿A qué me refiero con esto de nivel de confianza? Algo que es muy importante cuando estamos llevando a cabo un análisis indirecto, por ejemplo, en este caso de la población, pues tenemos que tener niveles de confianza lo suficientemente altos para poder entonces tener la certeza suficiente como para que los resultados que obtengamos, ¿no? Describan con ese nivel de certeza, ¿no? Con ese nivel de confianza, las características de la población. Entonces, vamos a ver, ¿no? Hay diferentes niveles de certeza o diferentes niveles de confianza. Puedo llegar, por ejemplo, puedo tener un nivel de confianza del 90%. Entonces, o del 95% o del 99%. Casi estoy cubriendo absolutamente la certeza, ¿no? De que efectivamente los resultados que yo obtenga a partir de este análisis que voy a hacer me van a describir en un 99% de confianza la población. Entonces, es muy preciso, ¿no? Entonces, eso es lo que representa los niveles de confianza. Ahorita les digo qué es estos valores, ¿no? Que representan este nivel de confianza. ¿Ok? Bueno. También tenemos, por ejemplo, otro parámetro que se llama el error de muestreo aceptable. Por ejemplo, el error de muestreo es es el margen de error que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta. Es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. Déjenme decirles, por ejemplo, ¿no? Esta es una medida en la cual cuando vamos a pensar, imagínense que están fabricando algún producto, pero pues es lógico pensar que por desgaste del mismo equipo,
que por errores humanos o por condiciones de la materia prima, pues llegue en algún momento dado a tenerse ciertos errores de fabricación y por lo tanto haya algunos productos que no cumplan con las especificaciones. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es que se trabaja, ¿no? Con un nivel de confianza que puede ser en la fabricación, con un nivel de confianza de este nivel, y adicionalmente aceptamos un cierto número de productos con falla, ¿no? ¿Cómo se llama? Por cada 100. Es un porcentaje. Entonces, entre más bajo sea ese porcentaje que aceptemos, ¿no? Que aceptemos que tenga falla, pues tenemos que ser más cuidadosos, por ejemplo, con estas variables que acabo de mencionar. Eso es muy común, ¿no? Todos los productos pues, pueden llegar a tener falla y eso es lo que representa, por ejemplo, el error de muestreo aceptable. No sé si quedó comprendido esto. Sí, profe, para mí todo bien. Los demás, También, profe, muy claro, gracias. ok. Bueno, entonces vamos a ver qué está la probabilidad de éxito. Todos estos parámetros que estoy comentándoles es los que vamos a utilizar en una fórmula que vamos a utilizar y que intervienen en esa fórmula para llevar a cabo, para poder identificar cuál es el número ideal, ¿no? De una muestra, que tenemos que tomar cierto número de elementos para formar una muestra que sea estadísticamente significativa, ¿ok? Entonces, luego viene lo que sería la probabilidad de éxito. Y es lo que significa es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado. O sea, qué tan probable es que ocurra. Siempre tenemos, ¿no? Cuando estamos estudiando algún evento, pues que ocurra o de que no ocurra, ¿no? Y entonces la probabilidad de éxito representa que el evento que estamos estudiando sí ocurra, ¿ok? Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Si mi hipótesis al momento de estar lanzando una moneda al aire, ¿no? Digo que, ¿cómo se llama? Va a salir sol, ¿no? Entonces, la probabilidad, en este caso, de que una moneda al lanzarla al aire salga sol, pues es el del 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tiene dos posibilidades, en este caso la moneda de salir, ya sea águila o sol, ¿no? Y entonces, pues si digo que va a salir sol, pues tiene el 50% de probabilidades de que salga sol. Ahora, esa sería la probabilidad de éxito, pero también hay otra cosa que se llama la probabilidad de fracaso, que no viene aquí, pero que también la vamos a meter en la fórmula. Y la probabilidad de fracaso significa que el evento, que mi hipótesis falló, ¿no? Mi hipótesis era de que iba a salir sol y salió águila. Entonces, esa es la otra probabilidad de fracaso, de que no salga el resultado que yo había esperado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe, creo que con ese ejemplo de la moneda está mucho más claro. Sí, son conceptos que hay que ejemplificarlos porque si no, son un poco abstractos, pero son fascinantes, créanme. Bueno, entonces, como les decía, como lo vimos anteriormente, ya en un ratito más, nos pasamos a la siguiente liga, ¿no? Déjenme nada más terminar esta explicación. Entonces, estos valores, ¿no? Que ya habíamos visto de la media, ¿no?
esto representa un área bajo, ay, yo no sé por qué se... Esta área que está sombrada como de clarito, pues representa que el 68% de las observaciones, lo que dice es que el 68% de las observaciones va a caer en esa área, ¿no? En esta área bajo esta curva, ¿no? Luego, lo que dice es que el 95%, el siguiente rango, que sería dos desviaciones estándar, ¿no? O sea, se aleja dos desviaciones estándar, una para acá y otra para acá, ¿no? Esto sería una, serían dos, y este sería una, y este serían dos. Entonces, el 95% de las observaciones va a caer dentro de esta área, toda esta área, ¿no? Y cuando estamos hablando de extender este rango a tres desviaciones estándar, bueno, el 99.7% de las observaciones pues va a caer en esta área, ¿no? Ya casi completamente en toda el área bajo la curva. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a cambiar, por favor, y ahorita nos vemos en la siguiente liga. Sí, profe, va que va. Nos Nos vemos en un vemos. Gracias. ratito. Sí. Okay.